Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y me da mucho gusto que este día me estés acompañando con este devocional que ha sido muy interesante estudiar el libro de Eclesiastés y meditar en él. Hoy lo vamos a hacer, hermanos, en el capítulo 7, del versículo 15 al versículo 29. Y como título, hermanos, este devocional lleva templanza equilibrada. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, hermanos, entonces vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Bien, hermanos, si nosotros comenzamos, hermanos, a analizar estos versos, vemos que lo demasiado, hermanos, siempre puede ser peligroso. Cuando iniciamos en este verso 15, vemos, hermanos, que tradicionalmente, hermanos, se decía que al justo le esperaba una larga vida y que al malvado una breve vida, hermanos. Pero aquí en Eclesiastés, hermanos, el predicador nos muestra que ha sido testigo en muchas ocasiones de lo contrario de esto, hermanos, y que advierte que el estilo de vida no constituye una garantía, hermanos, de la esperanza de vida. Podemos ver, hermanos, que puede existir un celo fanático por la religión o una autoproclamada rectitud, hermanos, y esto nos puede llevar a la muerte, especialmente si conduce a choques o conflictos violentos. Por otro lado, hermanos, una vida de pecado y de libertinaje claramente lleva a una muerte temprana en nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que analizar, hermanos, lo que el predicador nos habla. Pues él nos dice que debemos ser precavidos de no caer en extremismos,
Pues después, hermanos, de ver la paradoja de que los justos que perecen y los malvados que alargan sus días, el predicador nos exhorta a no ser demasiado justos ni sabios en exceso, y a no querer hacer mucho mal, ni ser insensatos. Pues si buscamos demasiado la justicia, podemos caer en la justicia propia. Y si hacemos mucho mal, podremos morir antes de tiempo. Nosotros vemos que el predicador nos exhorta para que nosotros podamos tener una vida equilibrada en nuestras vidas, porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Además, nos enseña, hermanos, sobre las limitaciones de la sabiduría, cuando declara que un sabio es más que 10 poderosos. Pero incluso los sabios, hermanos, los más respetados como justos, también, hermanos, están propensos a pecar. No debemos, hermanos, ser demasiado sensibles a las opiniones de los demás, ya que, hermanos, la crítica es un hábito que el hombre está acostumbrado a hacer en todos los ámbitos. Por eso, hermanos, tenemos que ver que la frustración a la hora, hermanos, de poder considerarnos libres de pecado, hermanos, necesitamos ver que no es así. Ni siquiera el predicador que podemos oír por las redes sociales, o el pastor o el evangelista más famoso y prominente que cada uno pudiera tener, está libre de culpa, está libre de pecar. Y hermanos, puede que el apóstol Pablo haya estado citando estas palabras cuando argumentaba, hermanos, sobre la pecaminosidad, hermanos, universal de la humanidad. Pues él escribe, hermanos, en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 20. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que el predicador está diciendo y plasmando en estas líneas. No hay, hermanos, ninguno que no peque. No hay nadie que sea perfecto. Somos perfectibles, hermanos. Estamos en un proceso de santificación cada uno. Por eso, hermanos, es que mucha gente que no, hermanos, entiende lo que la palabra de Dios dice, se aleja de los caminos de Dios simplemente porque ven un mal testimonio de alguien que asiste y que procura estar en los caminos de Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, pero entender, hermanos, que nadie es perfecto ni santo
hermanos, somos santificados solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la que vive y mora en nuestras vidas. También, hermanos, estos versos nos hablan que si nosotros hemos menospreciado a otros, hermanos, podemos esperar que también nos menosprecien. Pero no les prestes mucha atención a ello, ya que es algo, hermanos, propio de la naturaleza del hombre, y no debe de extrañar que haya siempre personas que estén señalando y que estén criticando tu devoción y tu forma de asistir a la iglesia, y que tú puedas simplemente hacerlo dándole gracias a Dios en todas las cosas y en todas las áreas que tú le puedes honrar a Dios. Ahora, hermanos, también la Biblia nos habla acerca que la humildad significa reconocer la imperfección de uno delante de Dios. Y aquí, hermanos, el predicador explica que ha fracasado en alcanzar sabiduría, por cuanto esta es inalcanzable, lejana y profunda. Ha examinado sobre la maldad de la insensatez y ha descubierto que la insensatez es más amarga que la muerte, como una mujer tentadora cuyo corazón es tramposo y amarra con redes. Es posible que se refiera, hermanos, al fracaso del rey Salomón, que al final de su reinado cayó en idolatría, tentado por las mujeres paganas. Dios hizo al hombre recto, hermanos, pero él se buscó muchas perversiones, utilizando su astucia para el mal. Solamente la sabiduría genuina que viene de Dios puede transformar para bien al hombre y al mundo que nos rodea, hermanos. Y luego también en los últimos versos nos habla acerca de el aspecto entre el hombre y la mujer. Pero aquí, hermanos, no es que los hombres sean más virtuosos que las mujeres, sino que, hermanos, está hablando que aun cuando Dios creó una humanidad sana, tanto el hombre como la mujer se han contaminado con el pecado. Y en consecuencia, hermanos, nadie está libre de culpa, hermanos, ni del pecado. Todos, hermanos, estamos propensos a caer en la red del pecado. Por eso tenemos que tener cuidado en dónde estamos parados. ¿Quién es el que está trabajando en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Y para ello, hermanos, hay una reflexión de un pastor que dice que él, en ocasiones, cuando ora sobre un problema de la iglesia y ve que Dios no responde, dice que se siente más solo que nadie. Él cree, hermanos, que tiene la respuesta a todo, e incluso se precipita con sus pensamientos. Y él dice: ese creyente tendría que hacer esto, y ese pastor debería hacer lo otro. Por eso, hermanos, él no puede evitar sentirse insatisfecho aún después de orar, lo cual le lleva a protestar. Sin embargo, hermanos, él sabe que esto puede ser una trampa. Pues cuando nos presentamos delante de Dios, hermanos, como adoradores, debemos hacerlo con humildad en todos los aspectos. Como Él tiene mucho más conocimiento que nosotros sobre los problemas más grandes y nosotros no, necesitamos humildad y respeto. Dios conoce todos nuestros problemas.
Cuando nos encontramos, hermanos, ante una dificultad, queremos obtener una solución inmediata. Pero lo que Dios realmente quiere es la sanidad, el arrepentimiento, la restauración del alma y el despertar espiritual que es invisible a nuestros ojos. Y cuando esto pasa, hermanos, Dios nos dice: te escuché en cuanto oraste, pero hago que sigas orando. Te mostraré mi gloria, así que tú espera. Solo cuida tu ser para que tu corazón y tu mente me obedezcan únicamente a mí. Ahora, hermanos, nos toca dejar de protestar y de fijar, hermanos, nuestra mirada en Dios. Él ya ha escuchado nuestra oración. Él ya ha escuchado nuestro ruego. Así que nuestra tarea ahora, hermanos, es esperar pacientemente ante la provisión de Dios y la respuesta de Dios para nuestra vida. No nos desesperemos. Esperemos en Dios, que Dios obrará en todo tiempo y Él suplirá las necesidades, hermanos, que tenemos. Eso es, hermanos, una templanza equilibrada. Que Dios quiere que nuestra vida esté siempre en Dios. Hagamos una oración a Dios y pidámosle a Él que Él sea el que gobierne en nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que quizás estamos muy lejos de la perfección, pero con humildad, Señor, nos acercamos a ti para que tú, Señor, puedas concedernos de tu sabiduría. No permitas, Señor, que me considere demasiado justo para caer en la justicia propia, ni sea demasiado sabio para caer en la soberbia. Que no sea, Señor, el esplendor de la sabiduría del mundo, sino la perfección de la sabiduría de Dios, lo que sirva a mi vida como fundamento para que crezca en ti en todo tiempo. Ayúdame, Señor, a no, Señor, considerarme más de lo que tú, Señor, has puesto a nuestra vida, y que podamos agradarte siempre, acercándonos a ti, Señor, y confiando en ti y esperar en ti, pues tú ya has oído nuestro clamor. Tú estás al pendiente de nuestra necesidad, y quizás, Dios, tú no responderás como nosotros queremos inmediatamente, pero en el tiempo tuyo, Señor, responderás y cumplirás tu palabra y tu promesa en nuestra vida. Gracias, Dios, por tu amor inefable. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, y el día de mañana no te olvides que continuamos con nuestros devocionales. Esta semana es una semana especial. No te desconectes, no te despegues de los devocionales y compártelos, porque Dios, hermanos, está hablando a través de su palabra a nuestras vidas. Saludos y bendiciones.